Hace 13 años Henry me arrojó una copia de los papeles del divorcio y dijo que vendí la casa para vivir con mi novia. Su significado no estaba claro para mí en ese momento, así que el divorcio ya es definitivo, así que sal de aquí y llévate a Andrew. Esas palabras se quedaron conmigo. Eso es extraño, entonces, ¿por qué? Usted aquí si el entrevistador en ese momento era mi ex marido Henry. Mi nombre es Eleanor, 48 años. Trabajo en una compañía de seguros llamada Center. Mi única familia es mi hijo Andrew. Fuimos abandonados por Henry. Hace 13 años conocí a Henry. Cuando tenía 20 años me acababa de graduar de la escuela secundaria y trabajaba como empleado en una filial de una compañía farmacéutica. A los 20 años conocí a Henry, que entonces tenía 27 años y había sido transferido por alguna razón. Se interesó en mí y comenzó invitándome a cenar. Acababa de alcanzar la edad legal para beber. Sin duda estaba emocionado de ser invitado por una élite de la sede conmigo, pero luego Henry sugirió que nos casáramos. Cuando fuimos a visitar a mis padres, mi padre, que todavía estaba vivo en ese momento, dijo: haré feliz a tu hija. En ese momento los matrimonios debido al embarazo no se hablaban favorablemente, así que la boda fue simple. Eventualmente nació nuestro hijo Andrew. En ese momento Henry regresó a la oficina central y yo lo seguí y me convertí en ama de casa de tiempo completo, y desde allí me dediqué a proteger el hogar. Cuando Andrew ingresó a la escuela primaria SCH recibimos ayuda de la familia de Henry y compramos una casa. Pensé que había estado llevando una vida feliz, o eso luché. Estaba haciendo la vista gorda ante la visión de Henry regresando cada vez menos a casa a medida que Andrew crecía. A la edad de 20 años se había casado. No sabía lo que era una típica la vida matrimonial era como. Nunca lo cuestioné, sin conocer a los colegas o superiores de Henry. Se ha vendido así que quiere que pasemos de ser una feliz ama de casa a tiempo completo a los 35 a una madre soltera con un hijo de 14 años. Cuando regresé a la casa de mis padres sin previo aviso, mi hermano y su esposa fueron fríos conmigo. Mi padre ya había fallecido en ese momento y la casa pertenecía a la familia de mi hermano. Mi madre tenía solo unos 60 años en ese momento, pero se estaba encogiendo ante la fuerte esposa de mi hermano y sus contundentes sobrinas. En medio de eso, a Andrew y a mí nos dijeron esto: está bien por un tiempo, pero apúrate, encuentra un trabajo y vete en ese momento. No se me ocurrió ningún trabajo que pudiera hacer. Un empleado graduado de secundaria sin habilidades, pero aún así, nosotros dos, madre e hijo, tuvimos que hacerlo de alguna manera. Lo logré. Revisé revistas de empleo y busqué trabajos que pagaran lo suficiente para que yo y mi hijo en crecimiento viviéramos. Aún así tuve suerte de que Andrew tenía 14 años. Inicialmente era un trabajador subcontratado y después de unos años finalmente me convertí en un empleado de tiempo completo, pero al principio fue agotador mental y físicamente. Pero a través de este frasco aprendí algo en el momento del divorcio. No tenía ni idea. Graduado de la escuela secundaria, no era de una familia académica. Incluso si eso no era alto, mi ignorancia fue una de las razones por las que fui franco y terminé en problemas financieros durante el divorcio. El divorcio se debía a la infidelidad. Si ese es el caso, debería haberle hecho a mi esposo pagar pensión alimenticia y manutención de los hijos, pero no lo pensé. Mi madre y mi hermano eran iguales. Bueno, tal vez mi madre no, pero mi hermano podría haberme ayudado de alguna manera si tuviera algún sentimiento para mí, pero él no. Me di cuenta de mi trato injusto cuando me uní a la compañía de seguros y aprendí cosas nuevas, pero para entonces ya era demasiado tarde. Por eso quería que mi hijo fuera a una escuela mejor, tanto como él deseaba sabiduría y conocimiento. Puede ayudar. No quería que él pasara por lo que yo pasé, y después de 13 años, mi salario laboral y mi vida son estables. Andrew ingresó al programa de ciencias de una reconocida universidad pública e incluso llegó al programa de doctorado como madre. Fue sorprendente. Acabo de poner mi marca en la columna de Guardian, 4 años en la universidad y 5 años en la escuela de posgrado, mostrando su talento. Incluso mientras estaba inscrito recibió ofertas de varias compañías. Es como un cuervo dando a luz a un halcón. De hecho, seguramente el futuro de Andrew es brillante. Sin embargo, lo que resurge en esto es el recuerdo de ese día. Sí, cuando mi exmarido me abandonó, todavía está girando en mí como un vórtice oscuro. Fue realmente repentino, tan pronto como Henry regresó a casa, nos arrojó un papel arrugado a mí y a nuestro hijo. Cuando lo abrí,
Era una copia de los papeles del divorcio. No recuerdo haberlo escrito, pero mi nombre estaba escrito. Con una letra similar a la mía, ¿qué quieres decir? Le pregunté a Henry. Vendí la casa para vivir con mi novia. No entendí muy bien a qué se refería Henry. Además, el divorcio fue completamente inesperado, así que Eleanor, el divorcio ya es definitivo, así que sal de ahí. Ven y llévate a Andrew contigo. Me amenazó con que si no me iba en 3 días no sería indulgente. Yo tenía 35 años en ese momento, después de 14 años de ser ama de casa. Ni siquiera podía pensar en qué hacer, así que me dirigí. De todos modos, de regreso a la casa de mis padres, su voz de ese día todavía resuena en mi mente. Probablemente debería olvidarlo ahora. Vivo en paz con mi hijo, así que no me arrepiento, no es un afecto persistente. Es arrepentimiento hacia mi yo pasado y resentimiento hacia Henry. Lo sé. ¿Puedo hacer algo ahora? Es por eso que en uno de esos días festivos decidí irme a dormir hasta tarde pensando que podría relajarme por primera vez en mucho tiempo. Mi teléfono sonó ya que el número que se mostraba no estaba registrado, decidí ignorarlo y regresé. Me fui a la cama, pero el timbre continuó sin cesar. Eventualmente salió una voz del correo de voz. Era mi ex-mi. Ella seguía diciendo repetidamente: «Dame a tu hijo». ¿De qué se trataría? Me preguntaba, pero decidí ignorarlo por ahora. Por la noche, Andrew se vistió inusualmente con el traje. Regresó a casa cuando le conté sobre la llamada durante el día. Dijo: sabía que vendría. Andrew tenía una expresión desconocida y dijo tal cosa sacudiendo su cuerpo vigorosamente, golpeando la mesa con lágrimas en los ojos y riéndose. ¿Qué diablos hizo Andrew? Hazlo, hoy fue una entrevista de trabajo, ¿no te lo dije? Deja de mentir. Dile a mamá la verdad. Era una compañía farmacéutica que había sido. Lo estuve explorando por un tiempo, pero la compañía fue él. Problema que la compañía farmacéutica Andrew mencionó que era donde yo solía trabajar como empleado en su subsidiaria. ¿O no fue una coincidencia? Andrew lo dijo como si fuera nada. Por cierto, el nombre del gerente de recursos humanos que me entrevistó hoy fue Henry. Qué gracioso es que este tipo ni siquiera se dio cuenta de que yo era su hijo. ¿Te diste cuenta, por supuesto? Quiero decir, en primer lugar, no necesitaba esta entrevista. En primer lugar, realmente sí, porque esta empresa vino a explorarme, ¿cierto? No hay necesidad de una entrevista. Pero el gerente de recursos humanos debería haber visto tu currículum. Probablemente lo hizo, debe haberlo hecho, pero mi peinado y mi atmósfera son bastante diferentes a los de cuando estaba en la secundaria. Bueno, eso es cierto, pero 13 años. Hay una gran diferencia. Además, me pregunto si realmente recordaste mi cara en ese entonces. Ahora que lo pienso, mientras solo pensaba en mí, Henry también había sido un extraño con Andrew, más importante aún con mi dirección actual y mis antecedentes educativos. Incluso si los nombres son lo mismo, él no se daría cuenta de que soy su hijo, ¿cierto? Eso podría ser cierto hace 13 años, cuando Andrew estaba en segundo grado de la escuela secundaria. En el mejor de los casos estaba en la mitad superior de su clase. Sin embargo, después del divorcio y la transferencia, de repente comenzó a estudiar extraordinariamente duro. Sus calificaciones se dispararon de la nada. Ingresó a una escuela secundaria que igualaba sus calificaciones y mantuvo las mejores calificaciones en la clase de ciencias. Luego fue a una famosa Universidad Nacional con una recomendación del profesor del seminario en su tercer año. Continuó luego de estudiar posgrado durante 5 años. Pasó de una maestría a un doctorado y durante ese tiempo aparentemente logró varios logros en asuntos difíciles que no pude entender. El scouting se refiere a las empresas que quieren a mi hijo después de ver sus logros, especialmente en el campo de ciencia y química. Varias empresas están interesadas, así que estaba en condiciones de elegir. Andrew lo dijo casualmente, por eso le pedí que me concediera una entrevista. Me sorprendió. Pero cuando lo vi ni siquiera cambió su expresión en absoluto. La entrevista fue aparentemente estándar. La única diferencia fue que Andrew pudo hacer más preguntas. Le pregunté al entrevistador en recursos humanos: ¿su empresa aprueba asuntos? En ese momento la cara de Andrew era lleno de una sonrisa como nunca antes había visto. ¿Y qué dijo el gerente de recursos humanos?
Es gracioso. Entonces, ¿por qué estás ahí y el gerente de recursos humanos? La cara se congeló instantáneamente. Andrew no pudo dejar de reír y luego, afortunadamente, el director general junto a él me preguntó qué significaba mi declaración, así que saqué esto. Era papel arrugado y arrugado. Sí, era una copia de los papeles de divorcio que Henry le había arrojado. Lo tiré a la basura, no quería verlo, pensé que tenía que dejarlo todo atrás. Sí. Recogí lo que mamá tiró, así que lo guardé en un archivo claro con arrugas pensando que no debería perderse. ¿Por qué? Porque es evidencia de lo que le hizo a mamá y falsificar un documento privado. Hey, es más que eso, ve la falsificación y el uso de un documento privado falsificado. Entre otras cosas, además de que los documentos de divorcio en sí no eran válidos en ese momento, por lo que casarse con otra mujer constituye bigamia. Soy no es un experto, pero le pregunté a un amigo de la Facultad de Derecho al respecto y dijo que podría ser un delito. ¿Un delito? Sí, claramente un delito, así que me aseguré de decirles que no existe esta falsificación de un documento privado. Le entregué una copia al estudiante de último año. Director general, veo que una copia de una copia está aquí debido a la copia original porque sus huellas digitales están en esta copia. No entregaría la evidencia real. Entonces adivina qué hizo. De repente se levantó y te gritó. Parecía entender exactamente lo que estaba tratando de decir. El enfoque de su pregunta se desplazó hacia él. Ya sabes cómo funciona la dinámica de poder en la empresa, ¿cierto? Debe haber estado mirando el próximo puesto de director general senior. Parece que el director general senior era bueno en al evaluar a las personas. Primero lo echó de la habitación, luego se volvió hacia mí y me dijo, ¿es por eso que solicitó una entrevista con esta empresa y no unirse a ella? Le dije que sí y me disculpé. No podía creer que dijera que casualmente en una entrevista este director general senior es realmente capaz. Independientemente de al unirse, me agradeció por el INSAT cuando se divorció y se volvió a casar con una mujer más joven, se preguntó. ¿Por qué? Incluso recordó a mamá. Realmente sí, recuerda cuando mamá dijo que su boda era pequeña. El director general senior fue uno de los pocos asistentes, aunque él era el jefe en ese entonces. Ya veo, pero él dijo algo acerca de que lo habían engañado al no exigir comida alimenticia y aún así divorciarse de ella. Se preguntó por qué no me aceptó a pesar de que incluso sospechaba por mi foto y mi nombre. En ese momento mamá no tenía ese conocimiento, así que nos quedamos solos. Lo siento mucho, si fuera ahora, pelearía con un abogado, pero en aquel entonces estaba bien. Sé que mamá era ama de casa, de repente tener que trabajar y criarme fue difícil. Apenas lo recuerdo, siempre ocupado con el trabajo, ¿cierto? No lo sé. Incluso sé si realmente estaba en el trabajo. Sí, Henry no estaba mucho en ese entonces o casarse conmigo probablemente fue un error para él. Rara vez me llevaba a casa de sus padres solo durante Año Nuevo y cuando íbamos, yo estaba atrapado en la cocina. Me di cuenta de que no éramos una familia normal tan pronto como comencé la primaria, así que actué como un poco en la primaria. Hiciste esa rebelión adolescente temprana, así que cuando entré a la secundaria noté signos de que él tenía una aventura, lo que no le dije a mamá porque pensé que te molestaría, pero me arrepentí de no haber dicho nada. Especialmente cuando te lanzó la papeles de divorcio y me fui con voz tensa. Un arma que podría confrontarlo algún día. Entonces Andrew dijo, esto me siento mal, pero la situación de me sirve como una lección para mí. Ellos lección sí. Podría haber dejado fácilmente a mamá y nadie podría discutir eso porque mamá y su familia no tenían la conocimiento para defenderse. Honestamente yo también estoy enojado con mis tobillos. Tú también. Enojado con tus tobillos es una molestia, así que no diré nada. Pero incluso si tengo éxito en una buena compañía ahora nunca me asociaré con ellos. La abuela es diferente, es por eso que me sentí aliviado. Bueno, la abuela solo me contó sobre la situación de mamá en ese entonces y ella seguía disculpándose y pidiendo perdón. Por eso, ¿cuándo fue eso? Desde que comencé la universidad, era espeluznante como el tío y sus hijas, mis primos seguían mirándome sabiendo que estaba. Gracias. Después de terminar el conversación mencioné algo que me había estado molestando por la forma en que he estado recibiendo muchas llamadas de números desconocidos últimamente. Déjame ver, Andrew dijo tomando mi teléfono. Haz esta que es la casa de sus padres. Lo recibí del director ejecutivo. Andrew escupió presionando el botón de llamada. Lo puso en el altavoz. Hola, oye, ¿eres tú?
Andrew, la voz del otro lado era mi ex-mí llamándome por mi nombre. Qué irrespetuoso, murmuró Andrew en voz baja. Me enteré por tu padre. Dijo que incluso fui al programa de doctorado de la universidad y fui descubierto por la compañía. Es sorprendente cómo un niño nacido de esa madre resultó tan bien. Debe estar en nuestra sangre. ¿De qué estás hablando? Andrew murmuró de nuevo. Oye, ¿considerarías ser adoptado en nuestra familia? Estarás ocupado de ahora en adelante y lo necesitarás. Es mejor que estar con una mujer de la piscina como esa, y ahora que ya eres médico debes tener edad para casarte. Cierto, si estás de acuerdo, te prepararé una buena pareja. ¿Qué tal si estás escuchando, Andrew? Pido disculpas por las molestias, señora. Le dije fríamente a mi teléfono inteligente. ¿Eh? Por cierto, me preguntaba si habías oído que fui yo quien engañó. Bueno, eso es, ya veo, ese no es el caso. En ese caso, Andrew dice que no será fácil contigo, así que ocuparé su lugar. Ha pasado un tiempo. Escuché del director general en el trabajo que mamá fue acusada de hacer trampa y me sorprendió, pero ahora entiendo que tú también estuviste involucrado. No, eso no es cierto. Henry nos engañó cuando te refieres a mamá como esa mujer. ¿Te das cuenta de que estabas cometiendo un crimen? Desafortunadamente, este plazo de prescripción ha expirado, pero tu hijo cometió falsificación de documentos de divorcio y se volvió a casar, lo que lo convirtió en un bígamo. Me da vergüenza, no quiero tener nada que ver contigo, los padres de esa persona, pero eventualmente mi madre y yo hablaremos con el abogado que tú designes. ¿No quieres la herencia cuando muera será tuya? Andrew resopló, eso no es nada. En lugar de eso, debería preocuparme por la pensión alimenticia, Andrew dijo cortando la llamada. Fui demasiado lejos. Sacudí la cabeza vigorosamente al mismo tiempo que la risa brotó desde el fondo de mi corazón. Bueno, si has hecho tanto por mí, necesito dar un paso al frente también. Ese es el espíritu que Andrew me dio una palmada en la espalda después de eso. Recibí una recomendación para un bufete de abogados a través de un amigo de Andrew y decidí solicitarla. Pensión alimenticia, mientras que el plazo de prescripción para las reclamaciones regulares de pensión alimenticia relacionadas con trampas es de 3 años. Así que decidí investigarlo nuevamente y entre los elementos que se incluirían en el reclamo de pensión alimenticia estaba el hecho de que él falsificó un certificado de divorcio conmigo y además se casó con otra mujer, lo que constituye falsificación de un documento privado y bigamia, aunque está más allá de lo. El estatuto de limitaciones para buscar cargos penales por este asunto se convirtió en un arma para reclamar a Al solo como un arma para buscar una compensación. Reclamo una compensación de Henry y su actual esposa. También reclamé 4 años de manutención infantil para Andrew de Henry desde entonces. Mi teléfono he estado zumbando sin parar otra vez. ¿Soy un bígamo que te dijo que gracias a ti estoy acabado? No solo me estás arruinando a mí, sino también a mi esposa y a mis hijos. Vamos, ¿no te he tratado bien durante 14 años? Creo que terminará así que respondí una vez así. Entonces, ¿por qué no vendes la casa en la que vivimos y cambié mi número de teléfono? Ahora el resultado fue que Henry, que enfrentó un doble ataque mío y Andrew, pagó una compensación. Al parecer, en ese puesto, es prácticamente un humilde corredor de recados incapaz de oponerse al gerente de fábrica después de todo. A pesar de que el plazo de prescripción ha pasado, ahora que han salido a la luz múltiples delitos, su reputación ha tocado fondo. Ha estado en elite track dentro de la empresa, pero se acabó. Ahora la fábrica farmacéutica está ubicada lejos de la capital. Henry, con la transferencia vendida a su condominio para compensarme, esa era la única manera de pagar la cantidad que exigimos. Su esposa y sus hijos también fueron como resultó ser su perdición. Quería quedarse en la capital con los niños, pero era imposible. La casa de sus padres es tan remota como la nueva asignación. Parece que sus suegros tampoco le agradan, pero incluso considerando a los suegros tengo mis dudas. Por su trato hacia mí es comprensible, pero, francamente, deberían haber solucionado a su hijo mucho antes de volver a casarse 2 veces con una novia de 20 años. Deberían haberle avisado a su hijo criminal antes de separarse de sus imprudentes nietos. Bueno, tal vez por eso recurrieron a Andrew. Mira, tenemos un bisnieto aquí, pero eso es irrelevante para Andrew.
Por cierto, escuché una historia interesante cuando resolvimos la compensación. El Lillar me dijo que bueno, él es realmente un chico de ciudad de principio a fin y ¿qué pasa con eso? Un automóvil es esencial en el nuevo lugar. No pude evitar aplaudir. Gallinas, tienen más de 50 años, van a la escuela de manejo y tratan desesperadamente de obtener una licencia de conducir normal, tanto él como su esposa, la esposa demasiado bien. ¿Ves? No pueden sobrevivir sin un automóvil, lo necesitan para recoger y dejar a sus hijos y hacer compras. Además, en lugares como ese, incluso si quieres trabajar a tiempo parcial, no te contratarán sin transporte. Veo que no pude evitar reírme por la forma en que tengo una licencia de conducir normal. Madre insistió en que consiguiera uno, incluso prestándome el dinero, lo que resultó ser la decisión correcta. Solo escuchar su historia es gracioso. Un exelite orgulloso de unos 50 años se dará cuenta del miedo de obtener una licencia mientras los persiguen diariamente. Tareas domésticas y ser regañado por los instructores de la escuela de manejo y luego, la primavera siguiente, Andrew se unió al instituto de investigación de otra compañía y parece disfrutar cada día de poder finalmente dedicarse a su propia investigación. Es mi juventud de ahora en adelante. Bueno, cuando eso pase me pregunto cuándo encontrará a alguien que le guste y se case bien. Los matrimonios rápidos no son necesariamente buenos, ya sabes, mi madre que ahora vive con nosotros, dice con emoción. Exactamente, para Andrew que no tuvo tiempo para ese tipo de cosas. Espero que se tome su tiempo para encontrar a la persona adecuada con la transición laboral de Andrew. Que finalmente han llegado.